Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar con este estudio del libro de la Carta de los Romanos, esta serie que hemos titulado Romanos. Y hoy vamos a estar leyendo del capítulo 1 del versículo 18 al versículo 21. Romanos 1, 18 al 21. El tema que vamos a tener es continuación del tema anterior y se va a titular La ira revelada de Dios, segunda parte. Y recordemos que el apóstol Pablo comienza a exponer el Evangelio, comienza a dar una exposición, un discurso acerca de lo que es el Evangelio de Dios y comenzó primeramente hablando de la justicia de Dios en Romanos 1:17 y después en Romanos 1:18 hacia adelante él comienza a hablar acerca de la ira de Dios y precisamente en estos temas que comenzamos el domingo anterior. Este tema de la ira revelada de Dios nos llevará algunos domingos para estar captando, para estar estudiando lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acerca de la ira de Dios. Pero quiero nuevamente colocarlos en este punto de que el apóstol Pablo no está siendo negativo, no está siendo agresivo, sino que el apóstol Pablo está compartiendo el evangelio de Dios del que ha hablado desde Romanos 1:1, ¿sí? Y el Evangelio de Dios entonces tiene que ver con la justicia de Dios y también tiene que ver con la ira de Dios y lo estamos viendo a través de estas enseñanzas. Voy a dar lectura a Romanos capítulo 1 del versículo 18 al 21. Si tienen ahí sus Biblias abiertas, vamos a dar una lectura rápida a estos versículos y esto es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, el tema que tenemos para hoy, como lo mencioné, la ira revelada de Dios, segunda parte. El domingo anterior, nada más para recordarles, para poner un pequeño cimiento, el domingo anterior nosotros vimos varios aspectos. Vimos Romanos 1:18 y de este versículo estuvimos aprendiendo varias verdades. La primera es que Dios constantemente se está revelando, porque tanto en el versículo 17 como en el versículo 18, cuando nos habla de que la justicia de Dios se revela, o en el versículo 18 que nos dice que la justicia, que la ira de Dios se revela, esta palabra se revela se encuentra en un presente continuo y entonces esto significa que Dios constantemente se sigue revelando. Dios sigue revelando de manera constante su justicia y sigue revelando de manera constante su ira, ¿sí? Y entonces aprendíamos acerca de esta doble revelación de Dios, Dios constantemente revelando por un lado su justicia en el Evangelio y Dios constantemente revelando desde el cielo por otro lado su ira. Pero esta doble revelación que el Señor está haciendo y que sigue dando a todo hombre el día de hoy es una revelación constante, continua, que en estos momentos el Señor la sigue dando a todo hombre. Aprendíamos también el domingo anterior que la ira de Dios es su repugnancia santa en contra de aquello que es una contradicción a su santidad. Y explicábamos los tipos de ira, explicábamos que la ira de la que está hablando este texto es la ira de abandono, explicábamos que esta ira de abandono significa que Dios deja
a la suerte de los corazones pervertidos, de los corazones perversos al hombre, lo deja ahí y lo deja entonces para que sea propicio, para que si quiere pecado, entonces el Señor dice, bueno, los voy a dejar en pecado, los voy a dejar en la cárcel de su propio corazón que busca el pecado, ¿sí? Esta es la ira de abandono. Y entonces también aprendíamos nosotros que al estar Dios constantemente revelando su ira desde el cielo contra todo hombre, esto significa que la condición de la existencia de todo hombre es existir bajo la ira de Dios. Esto lo enseñamos el domingo anterior, lo estamos viendo aquí en la escritura, y esto entonces significa que todo hombre, que toda la existencia de todo hombre se encuentra bajo la condición de estar bajo la ira de Dios, excepto aquellos que también, como lo vimos el domingo anterior, han recibido la revelación de la justicia de Dios. Han recibido Romanos 1:17, esa justicia de Dios que se revela a través del Evangelio. Han escuchado, han recibido, han creído el Evangelio de Dios. Y también habíamos nosotros aprendido acerca de que había verdad, había luz de Dios en todo hombre, a través de su conciencia, a través del conocimiento universal de Dios, a través de la creación. Y el domingo anterior concluíamos nuestra enseñanza con un par de preguntas que vamos nosotros a estar contestando a partir de esta enseñanza y en las siguientes enseñanzas. Pues, ¿qué hizo el hombre para estar bajo la ira de Dios? Y también vamos a contestar la pregunta, ¿en qué consiste estar bajo la ira de Dios? ¿Qué hizo el hombre para estar bajo la ira de Dios? ¿Y en qué consiste estar bajo la ira de Dios? Vamos nuevamente a Romanos 1:18. Vamos a dar respuesta a este par de preguntas, como les menciono, a partir de esta enseñanza en adelante. Ahora, estas enseñanzas yo no quisiera que ustedes las estén escuchando en el sentido de, qué condición tan terrible de los pecadores, porque esta descripción de la humanidad que está haciendo el apóstol Pablo tiene que ver con cada uno de nosotros. Es decir, el apóstol Pablo está describiendo el corazón de todo hombre, la condición de todo hombre, la suerte de todo hombre, cómo estábamos nosotros, si es que el Evangelio nos ha rescatado, pero aquí necesitamos nosotros entonces estar leyendo, escudriñando y colocándonos ahí como parte central de lo que se está hablando en estos versículos, porque está hablando de la humanidad y nosotros somos parte de esa humanidad, ¿sí? Dice Romanos 1:18 para volver a retomar este versículo que veíamos el domingo anterior. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y de este versículo veíamos, número 1, la impiedad de los hombres, la injusticia de los hombres, y número 3, veíamos que esta impiedad y esta injusticia de los hombres es provocada porque los hombres están deteniendo con injusticia la verdad. Entonces, también el domingo anterior enseñábamos que si el hombre detiene con injusticia la verdad, esto implica que entonces la verdad le fue dada a todo hombre, que la verdad se reveló a todo hombre y que todo hombre tenía la verdad. Esto lo enseñamos el domingo anterior, nuevamente quiero ratificarlo. La verdad fue dada a todo hombre, la verdad se reveló a todo hombre y todo hombre tenía la verdad. Es decir, Dios dejó la verdad en todo hombre y Dios dejó la verdad con todo hombre. Entonces, esta verdad de Dios, esta luz de Dios estaba en el hombre a través, veíamos también el domingo anterior, a través de la conciencia del hombre, del conocimiento, también a través del conocimiento universal de Dios y a través de la creación, ¿sí? Y hoy vamos a ir profundizando más en estos aspectos. Entonces, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tenemos, número 1, la ira revelada de Dios, la ira constantemente revelada de Dios
a partir de los cielos, desde el cielo, dice, ¿sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Número 2, tenemos esta ira revelada de Dios, esta ira de Dios constantemente revelada, y si se dirige a un punto en específico, contra toda impiedad e injusticia. Y tenemos número 3, la acción de los hombres, es decir, lo que provoca precisamente que se produzca esta ira santa de Dios desde el cielo, la acción de los hombres que, como dice el texto, detienen con injusticia la verdad. Entonces, para contestar la pregunta, ¿qué hizo el hombre para estar bajo la ira de Dios? ¿En qué consiste estar bajo la ira de Dios? Bueno, pues vamos entonces a estar viendo estos textos y vamos a considerar de estas tres partes que se derivan aquí de Romanos 1:18, esta ira revelada de Dios desde el cielo, esta ira revelada contra toda impiedad e injusticia, y la acción de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Para poder dar respuesta a estas preguntas, vamos a comenzar considerando el tercer punto, la acción de los hombres, es decir, que los hombres detienen con injusticia la verdad, para ir entendiendo todo esto. Y ya después que hayamos explicado estos puntos, vamos a volver nuevamente a Romanos 1:18 para comprender, para entender qué es esta impiedad, qué es esta injusticia en la que los hombres ya estaban viviendo y bajo la cual la ira de Dios se está revelando desde el cielo. Romanos 1:19, vamos ahora a Romanos 1:19, y Romanos 1:19 nos va a comenzar el apóstol Pablo a dar respuesta de la transición de los hombres que tenían la luz, porque si se dan cuenta hasta este momento, los hombres tienen la luz de Dios, tienen la verdad de Dios, la están deteniendo con injusticia, pero vamos a ver este trayecto, esta transición de tener la verdad, de tener la luz de Dios hacia la oscuridad. Dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? Dice este texto, porque lo que de Dios se conoce. Inicia el apóstol Pablo enseñando acerca del conocimiento de Dios, de un conocimiento de Dios que está disponible para todos, lo que de Dios se conoce, es decir, que Dios se da a conocer, que Dios se revela. Y esto entonces está implicando que Dios no deja a ningún ser humano sin revelación de Él mismo, ¿sí? Nuevamente los quiero expresar. Esta parte, cuando el apóstol Pablo inicia diciendo, porque lo que de Dios se conoce, nos está diciendo que Dios entonces se da a conocer a todo hombre, que Dios se revela a todo hombre, no importa la edad, no importa la cultura, no importa la nacionalidad, no importa el credo, Dios se da a conocer a todo hombre. Dios no ha dejado sin revelación de Él mismo, de su propia autorrevelación, a nadie en toda la historia humana, ¿sí? Ahora, esto significa que existe entonces en todo hombre un conocimiento manifiesto de Dios, que el conocimiento manifiesto de Dios está dentro del hombre. Y esto significa entonces que todo hombre tiene el conocimiento necesario para saber acerca de la existencia de Dios, ¿sí? Y esto, nuevamente, sin importar el grado académico que tengan las personas, ni siquiera sin importar si se dice ateo o no se dice ateo, Dios se ha revelado, ha dado su revelación a todo hombre que ha pisado esta tierra, ¿sí? El hombre tiene el conocimiento, quizás no tiene un conocimiento amplio, vasto de Dios, pero tiene el conocimiento justo necesario para saber que Dios existe, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que esto es una realidad? Porque los ateos dirían, no es cierto, nosotros negamos que exista un Dios. Aquellos que vivían en las civilizaciones indígenas podrían decir, es que nosotros nunca escuchamos el evangelio, nunca escuchamos acerca de Dios. No, la Biblia está diciendo que Dios se dio a conocer, porque lo que de Dios se conoce. Todo hombre, bajo toda cultura, bajo todo momento, en toda la historia de la humanidad, ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo dice. Vean Romanos 1:19, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todo hombre. ¿Por qué razón?
pues Dios se lo manifestó a todo hombre. Es decir, Dios mismo plantó ese conocimiento de su autorrevelación, de su existencia en la misma naturaleza de todo hombre, de tal forma que todo hombre tiene ese conocimiento de Dios, ¿sí? Ahora vamos a Romanos 1:20. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y comenzamos con este apartado: porque las cosas invisibles de Él, invisibles de Dios. ¿A qué se está refiriendo de cosas invisibles de Dios? Bueno, Dios es espíritu. Dios es invisible, y entonces el apóstol Pablo se refiere a Dios, a esas cosas de Dios como cosas invisibles, puesto que Dios es invisible. Ahora, ¿a qué cosas se está refiriendo el apóstol Pablo? Sin duda alguna se está refiriendo a los atributos de Dios, porque los atributos de Dios, y luego el apóstol Pablo hace mención de dos atributos de Dios: su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Es decir, este Dios invisible que tiene estos atributos, y que estos atributos, aunque Dios sea invisible, no necesariamente van a implicar que sus atributos no sean visibles, sino que estos atributos de Dios se pueden hacer visibles a través de las obras que Dios hace. Y el apóstol Pablo cita dos de sus atributos: su eterno poder y deidad. Dice: se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En el original griego dice: a partir de la creación del mundo. Entonces, esto significa que el eterno poder de Dios y la deidad de Dios selecciona estos dos de los múltiples atributos que Dios tiene, pero él hace mención de el eterno poder de Dios y la deidad de Dios. Dice: se hacen claramente visibles. Estos dos atributos del Dios invisible se hacen claramente visibles, es decir, se tiene constancia de estos atributos, evidencia de estos atributos a partir de la creación del mundo, ¿sí? Y entonces ahí viene el punto que está expresando el apóstol Pablo. A partir de la sola creación del mundo, dice el apóstol Pablo, ahí tenemos de manera visible al hombre el atributo de la divinidad de Dios y el atributo del eterno poder de Dios, ¿sí? Ahora, mundo es donde nosotros vivimos, y nosotros no podemos negar un mundo en el cual nosotros vivimos. Entonces, la prueba del mundo es una prueba innegable. El mundo existe, y el apóstol Pablo está diciendo: bueno, pues en este mundo en el que nosotros vivimos, dice, por un lado, primero, este mundo en el que nosotros estamos viviendo y que ya fue creado y que no podemos negar. Es decir, aquí no hay un punto de controversia. Las personas no pueden decir: es que no existe un mundo. No, lo estás pisando, estás viviendo en ese mundo, estamos viviendo en ese mundo. Y el apóstol Pablo añade y dice: en este mundo en el que vivimos, número 1, dice: este mundo existe y subsiste por un eterno poder. Es decir, la creación no tiene y nunca tuvo elementos para su propia autoexistencia. El apóstol Pablo comienza diciendo que este mundo, es decir, habla a los hombres y les dice: mira, tú estás viviendo en un mundo. Y el hombre contestaría: claro, estoy viviendo en un mundo, veo este mundo, conozco este mundo. Bueno, pues este mundo en el que tú estás viviendo nunca tuvo elementos para su propia autoexistencia. No es cierto que la creación se formó de una explosión, de una manera autónoma. No es cierto. El apóstol Pablo está diciendo: no, intervino un eterno poder para la existencia misma del mundo. Y número 2, este mundo en el que nosotros vivimos existe y subsiste porque existe una divinidad. Entonces, detrás de este mundo, en este mundo en el que nosotros vivimos, hay un eterno poder que sustenta este mundo,
que ha creado este mundo y hay una divinidad que ha creado este mundo y que hace que subsista este mundo. Entonces vean cómo el apóstol Pablo a esta prueba, a partir de la creación donde se puede visualizar la deidad de Dios y la divinidad de Dios, el eterno poder de Dios y la divinidad de Dios, vean cómo el apóstol Pablo conecta rápidamente esta creación maravillosa llamado mundo con Dios mismo, con los atributos de Dios, en especial con el eterno poder de Dios y con la divinidad de Dios, ¿sí? Entonces, el mundo en sí transmite un mensaje claro e inconfundible, ¿sí?, a todo ser humano. Que el ser humano no quiera leer, no quiera escuchar este mensaje es otro punto, y de hecho es lo que el apóstol Pablo va a estar mencionando aquí en estos textos. Pero este mundo transmite un mensaje claro e inconfundible. ¿Cuál es este mensaje claro e inconfundible que transmite este mundo? Existe un eterno poder y existe una divinidad, existe Dios. Es decir, este mismo mundo nos está diciendo Dios existe, y la sola creación del mundo, la sola existencia del mundo es un predicador para cada uno de todos los hombres que existimos en esta tierra, para que nos pueda decir Dios existe. Y si el mundo nos está diciendo que Dios existe, que existe un eterno poder, que existe un Dios, sería suficiente, bastaría para todo hombre para entonces estar caminando en conformidad a ese Dios que existe, ¿sí? Dice entonces Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a partir de la creación del mundo, y luego vean lo que dice el texto, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, a partir de la materia, a partir de lo tangible, a partir de esta misma creación llamada mundo, dice, a partir de estas cosas siendo entendidas por medio de hechas, o sea, a partir de estas cosas que han sido hechas, que podemos palpar, que no podemos negar, ahí estamos viendo el eterno poder de Dios y la deidad de Dios. Ahí estamos viendo que Dios existe. Y termina este texto, este versículo 20, de modo que no tienen excusa. Y esto entonces, ¿qué significa? Que entonces, número uno, Dios se ha revelado a todo hombre, y Dios hace responsable a todo hombre de no conocer lo que Él ha revelado de sí mismo, de no reconocer el eterno poder que Él ha revelado de sí mismo, la deidad que ha revelado de sí mismo a través de la creación del mundo, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo, ahí tienen una creación, la misma creación está dando testimonio de mis atributos, al menos de dos de mis atributos, y con la sola existencia del mundo bastaría para que creyeran en la existencia de Dios, y al creer en la existencia de Dios entonces vivir de conformidad al Dios que existe. Y entonces esto está implicando que la creación misma del mundo implica que, número uno, Dios se ha revelado, ¿sí? Implica que Dios ha revelado su eterno poder, que ha revelado su deidad. Entonces, esto está implicando, número uno, la creación misma del mundo está implicando que Dios a cada uno de nosotros, a ti, ya te ha revelado su eterno poder y te ha revelado su deidad. Número dos, está implicando que el hombre es responsable de conocer esa revelación, es decir, la sola existencia del mundo te hace responsable de conocer esa revelación. Y número tres, el hombre está en la condición de no tener excusa delante de Dios por no reconocer esa revelación, ¿sí? Entonces, la sola existencia del mundo nos deja ver que Dios se ha revelado a cada uno de nosotros, que Dios se ha revelado a mí, que Dios se ha revelado a ti, que Dios te reveló su eterno poder, su deidad, que Dios te hace responsable de esa revelación, y que tú
y yo no tenemos ninguna excusa de no reconocer esa revelación, ¿sí? Ahora, este último punto, Dios hace responsable a todo hombre de no reconocer esa revelación que Él ha dado a partir de la creación del hombre. Esto entonces está implicando dos grandes verdades. La primera verdad que está implicando es que todo hombre ha recibido un mensaje claro sobre la existencia de Dios, aunque no haya escuchado nunca el Evangelio de Dios. Esto está implicando nuevamente, todo hombre ha recibido un mensaje claro sobre la existencia de Dios. Y esto entonces lo quiero particularizar. Tú has recibido un mensaje claro sobre la existencia de Dios. Vamos a pensar que nunca has escuchado del Evangelio de Dios. Bueno, vamos a hacer a un lado el Evangelio de Dios por un momento. Si no has escuchado el Evangelio de Dios, sí has escuchado un mensaje claro del atributo del eterno poder de Dios, del atributo de la deidad de Dios, de que Dios existe. Tú has recibido ese mensaje a partir de la creación, ¿sí? Ahora, verdad número 2, al estar el hombre en la condición de estar sin excusa delante de Dios por no atender a la revelación de Dios en la creación misma, esto entonces implica, nuevamente quiero mencionarlo otra vez porque quizás no alcanzamos a ver la seriedad y la gravedad de lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo, tú has escuchado el mensaje de Dios, el mensaje de que Dios existe a partir de la creación misma. Y Dios dice, te hago responsable y no tienes excusa delante de mí de no escuchar de no recibir ese mensaje de que Dios existe. Y entonces, si tú y yo, entonces, al estar viviendo en un mundo, y en este mundo en el que nosotros vivimos, ni siquiera el mundo nos mueve a reconocer que Dios existe en nuestras vidas, entonces el apóstol Pablo dice, pues estamos rechazando la revelación de Dios y nos encontramos en la condición de inexcusables delante de Dios. Pero te has puesto a pensar por un momento que si tú no tienes excusa delante de Dios, en este momento Dios tendría todo el derecho de derramar su ira de castigo sobre tu vida y sobre mi vida. Es decir, si el hombre en este momento, porque ha rechazado el mensaje de Dios a través de la creación misma, que la creación misma está dando, si el hombre lo rechaza y el hombre sigue viviendo en el mundo de Dios, entonces nosotros estamos sin excusa delante de Dios, y al estar sin excusa delante de Dios, Dios podría en cualquier momento derramar su ira de castigo sobre cada uno de nosotros. Podría castigarnos, podría enviarnos a una eternidad de castigo, etcétera, pero Dios no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Él está también manifestando a través del Evangelio, está manifestando su justicia. Pero vamos a ver cómo la condición del hombre es tan terrible y cómo el hombre es tan arrogante y realmente se burla todavía de Dios. Dice entonces, ahora vamos a Romanos 1:21. En Romanos 1:20 entonces hemos aprendido que esta revelación que tenemos a partir de la creación es una revelación irrefutable, innegable, porque las cosas invisibles de Dios en su creación, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa de decir, yo no sabía, yo no pensaba, yo no entendía que había un Dios. No, sí lo sabía, sí había recibido ese mensaje a partir de la creación. Ahora, veamos Romanos 1:21. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y vean cómo el apóstol Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Dónde conocieron a Dios? Conocieron a Dios precisamente en la revelación de la que hemos hablado, en la revelación a partir de la creación. Ahí es donde el hombre, habiendo conocido a Dios, es decir, el hombre, esto entonces está implicando
que todo hombre entonces sí conoció la revelación de Dios a partir de la creación. Es decir, el hombre es consciente de la existencia de Dios a través de la revelación a partir de la creación del mundo, de lo que nosotros el domingo anterior lo llamamos el conocimiento universal de Dios. Ahora, esto significa, por eso Dios hace responsable a todo hombre, porque todo hombre al ver el mundo sí dijo, debe existir un creador, debe existir una mente infinita, debe existir a alguien poderoso que hizo todo esto, no tiene explicación la creación misma del mundo, pero nosotros vemos aquí que entonces el hombre sí conoció a Dios, pues habiendo conocido a Dios. Lo conoció a partir de esa revelación, a partir del mundo, y entonces esto significa que el hombre por lo menos sí conoció acerca del eterno poder de Dios y de la deidad de Dios. Ahora, mucha atención con este texto, porque este texto, vean, inicia diciendo, el versículo 21 inicia diciendo, pues habiendo conocido a Dios, y termina con que su necio corazón fue entenebrecido. Vean con atención que este texto nos está hablando a partir de cuando el hombre todavía tenía el conocimiento de Dios, a partir de cuando el hombre todavía tenía la luz de Dios que la misma creación la creación del mundo le estaba dando al hombre, el mensaje que la misma existencia del mundo le estaba dando al hombre. Dios existe, hay un eterno poder, hay un Dios, ¿sí? Pero vean que en este texto todavía hay luz en el hombre. Y el hombre, a partir de este texto y en los siguientes textos, vamos a ver cómo se va hundiendo en la oscuridad, ¿sí? Entonces, todavía había luz en el hombre al grado de que Dios le dice, pues tú conociste a Dios, tú tenías ese conocimiento. Pero vamos a ver cómo el hombre va después desechando este conocimiento, ¿sí? Entonces, la realidad de todo hombre es que conociendo a Dios, y aquí, bueno, esto es un aspecto totalmente universal. No puede existir un solo hombre que diga, yo no conocía a Dios, yo no sabía de Dios. No, todo hombre es responsable ante Dios porque todo hombre tuvo la revelación de Dios a partir de la creación, pero la realidad de que todo hombre haya conocido a Dios, bueno, lo tenemos sustentado a través de la creación, como lo hemos mencionado, a través del conocimiento universal de Dios, a través de la propia conciencia del hombre y a partir también de la razón propia del hombre, ¿sí? De la lógica del hombre. Entonces, podemos nosotros ver que el hombre no tenía ninguna excusa. Ahora, vean el versículo 21, vean lo terrible del versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ahí estamos tú y yo, todo hombre en todo momento conoció a Dios a partir de la creación del mundo, ¿sí? A partir del conocimiento universal de Dios, a partir de sus propias conciencias, a partir de su propia razón. Sin embargo, vean, aún conociendo a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 4 aspectos que se van dando. El hombre recibe un testimonio claro a partir de la creación de Dios, de que Dios existe, del eterno poder de Dios, de la deidad de Dios. Y luego este versículo 21 concluye con 4 aspectos que van en progresión, que van en degradación. Primero, teniendo esa luz de Dios, teniendo ese conocimiento de Dios, en vez de caminar en dirección a Dios, en vez de caminar hacia Dios, donde esa luz, esa verdad de Dios le estaba dirigiendo al hombre, el hombre decide, número 1, no glorificarle como a Dios, no darle gracias, envanecerse en sus razonamientos. Y concluye el texto diciendo que su corazón fue entenebrecido. Dice Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos a ver estas 4 escaleras descendentes que toma todo hombre. Primero, tenían el conocimiento de Dios. El mundo les estaba diciendo, existe Dios, hay un Dios. Sin embargo, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, Romanos 11:36 dice
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es decir, el fin de todo hombre es la gloria de Dios. El fin, la existencia, la razón de ser de todo hombre es glorificar a Dios. Romanos 11:36. Pues el hombre no le quiso glorificar como a Dios. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, la Biblia está presentando a un Dios creador y a una creación. Está presentando a un Dios que es creador y está presentando a sus criaturas. Pues entonces, cuando dice que no le glorificaron como a Dios, esto significa que el hombre se negó a darle la gloria a Dios. Es decir, Dios dice: todo lo que yo hago es para mi gloria. Y el hombre dice: pues tú has hecho, aunque me hayas creado a mí, yo no te voy a dar la gloria. El hombre se negó a darle gloria a Dios. Y el hombre se negó a considerarse también criatura de Dios. De hecho, el hombre se considera el creador, no la criatura de Dios. Entonces, el hombre se negó a glorificar a Dios, el hombre se negó a considerarse criatura de Dios. Y quiero que vean que nunca dice el apóstol Pablo, que en estos textos del primer capítulo, el apóstol Pablo nunca está diciendo que el hombre negó la existencia de Dios. El hombre negó, o sea, sí sabía que existía un Dios, sí guardó ese testimonio del eterno poder de Dios, de la deidad de Dios, sí, pero lo que el hombre hizo fue algo más terrible. No negó la existencia de Dios, pero sí negó el glorificarle como a Dios. Sí negó el seguirse considerando criatura delante de Dios, ¿sí? Es decir, él se negó a que Dios merecía toda la gloria, ¿sí? Él comenzó a razonar y dijo: no, ¿cómo que Dios merece mi tiempo? ¿Cómo que Dios merece mi obediencia? ¿Cómo que Dios merece mis fuerzas? ¿Cómo que Dios merece que sea el primero en mi vida? No, Dios no merece eso. Y ahí vemos cómo el hombre comienza a no glorificarle a Dios como Dios, a no darle la gloria, a no darle el primer lugar a Dios, ¿sí? Y también el hombre se niega a ser criatura de Dios. Él se considera dueño de su vida. De hecho, los argumentos del hombre es que él dice: yo soy dueño de mi vida, yo soy arquitecto de mi propia vida, mis necesidades yo soy quien las provee, yo hago todas las cosas para que sucedan en mi vida, lo más importante soy Dios. Y es más, el hombre llega a un punto de decir: soy tan importante que yo mismo a Dios le digo: ¿cuándo, Dios, yo tengo tiempo para ti y cuándo te puedo atender a ti? Vean la irreverencia y toda esta hostilidad del hombre hacia Dios. Y es un hombre que habiendo conocido a Dios, que tenía todavía la luz de Dios, la verdad de Dios en él, ¿sí? Ahora, el segundo aspecto, el primer punto es entonces: no le dieron la gloria a Dios, no lo glorificaron como a Dios, lo hicieron hacia un lado. El segundo aspecto es que no le dieron gracias a Dios. Y quizás alguien dice: ¿y por qué el apóstol Pablo habla que no le dieron gracias y presenta la falta de esta gratitud como algo severo en el hombre? Por lo siguiente, les leo algunos textos para que podamos entender bajo un contexto más amplio el no darle gracias a Dios, lo que significa no darle gracias a Dios. Dice el Salmo 145:16: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Vean, Salmo 145:16. Dios dice: cuando yo abro mi mano, yo colmo de bendición a todo ser viviente, sea bueno o sea malo. Es decir, es mi bendición la que da la provisión a todo ser viviente. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué significa este par de textos que acabo de leer? Que todos los buenos regalos, que el que tengas pan en tu mesa, que el que tengas ropa, que el que tengas un techo, seas cristiano o no seas cristiano, es una bendición de Dios. Es Dios quien la da, Dios quien la permite, Dios quien la da a todo ser viviente. Y entonces, no darle gracias a Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, significa
excluir a Dios en medio de las bendiciones que Dios nos da. Es decir, sí disfruto de la vida que Dios me da, sí disfruto del trabajo que Dios me da, sí disfruto del pan que Dios me da, sí disfruto del poder pagar la renta que Dios me da, sí disfruto de las dádivas que Dios me da, pero lo excluyo a Él, pero no le doy la gloria, pero no lo tengo en primer lugar. Es decir, tengo su provisión, pero no lo tengo a Él. Vean la hostilidad de la que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿sí? Cada una de las bendiciones que nosotros tenemos de Dios, cada una de esas bendiciones nos deberían de mover a su presencia, nos deberían de mover a buscarle a Él. El que tengas trabajo, el que puedas comer, el que tengas que comer, el que tengas una casa, el que estés bien ahorita, el que tengas provisiones, te debería de llevar a buscarlo a Él. Sin embargo, vean cómo las mismas provisiones de Dios a veces nos alejan de Dios. Es que no vengo a la reunión porque no tengo trabajo. Y el día que oramos para que tengan trabajo, es que no vengo a la reunión porque ya tengo trabajo. Entonces, estamos haciendo exactamente lo mismo, disfrutando de las bendiciones de Dios, pero excluyendo a Dios. Y eso es no darle gracias a Dios. Y no darle gracias a Dios son los primeros pasos para la apostasía, como está presentando el apóstol Pablo. ¿Sí? Les voy a leer Daniel 4 del 30. Algunos textos, Daniel 4:30, después Salmo 12:4, después Santiago 4:13 al 15, para que leamos algunos aspectos de no darle gracias a Dios. Dice Daniel 4:30, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y muchos a veces se encuentran en esta postura. Pues ¿cómo quieres que vaya a la reunión? Yo tengo que estar trabajando. Yo tengo que trabajar en mi gran Babilonia, porque ¿qué? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para gloria de mi majestad? Y que Dios nos guarde, que Dios te guarde de tener un pensamiento de esta naturaleza, que Dios te guarde de que digas, pues mira, yo no tengo que justificarme, yo tengo que trabajar y punto. Bueno, que Dios te guarde, porque a este rey cuando dijo, ¿no es esta mi gran Babilonia? Aún la palabra estaba en él, cuando de pronto vino la disciplina de Dios para él, vino el castigo de Dios para él, ¿sí? Y muchas veces estamos como este rey de Babilonia. Ahora, Salmo 12:4 dice, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Aquellos que dicen, ¿y quién me va a mantener? Y pues primero es el trabajo, primero primero es lo material. Bueno, mucho cuidado con aquellos que dicen, por nuestra lengua prevaleceremos. Porque entonces no le estás dando gracias a Dios y estás diciendo, yo me sustento en lo que yo puedo, en lo que yo tengo que hacer. Santiago 4:13 al 15 dice, vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año allá y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí? No estoy en contra de que si se tiene que trabajar, bueno, se tiene que trabajar quizás en días domingo por un tiempo porque hay que resolver ciertas situaciones, pero estarle pidiendo a Dios, dame la oportunidad de tener todas las facilidades para en tu día, Señor, dártelo a ti, recibir de tu palabra. Entonces, en vez de estar diciendo voy a hacer mejor si el Señor quiere y estar dependiendo de Dios en lo que Él nos da, ¿sí? Entonces, segundo aspecto, no le dieron gracias a Dios. Tercera escalera que va en descenso. Después dice que se envanecieron en sus razonamientos. Vea, el primer punto es que se negaron a darle la gloria a Dios. No, Dios, tú no mereces el primer lugar. Tú no mereces el primer lugar de mi tiempo, de mi esfuerzo. Tú no estás en primer lugar. Tú no eres Dios. Segundo, no le dieron gracias a Dios.
comen de las bendiciones de Dios, pero excluyen a Dios. Qué terrible. Y número 3, se envanecen. Vean cómo va de manera descendente. Ahora se envanecen en sus razonamientos. La palabra envanecer viene del término griego mataio, que significa una lógica pervertida. Es decir, en sus razonamientos, en su mente, en sus pensamientos. De hecho, la palabra razonamientos viene de dialogismos, que significa especulaciones. Es decir, se vuelven tontos, se vuelven, dice el texto griego, y así lo dice, no se vaya a ofender, se vuelven estúpidos, ¿sí? Entonces, comienzan ellos a creerse sus propios engaños, ¿sí? Es decir, no, pues sí puedo vivir así. No, bueno, ya sé que llevo más de un año sin estarme congregando y bueno, el argumento que tengo es que necesito trabajar. Está bien, Dios me bendice de todas formas. Vean, comienzan con especulaciones, con una lógica pervertida y se creen sus propios engaños. Ah, esto que yo hago no es tan terrible. Bueno, sí, esta persona ya está casada, pero pues el amor de Dios es bueno, yo creo que puedo andar con esta persona. Se comienzan a creer sus propios engaños, ¿sí? Ahora, a estas alturas veamos lo que decía el texto, pues habiendo conocido a Dios, es decir, había luz en sus corazones todavía, había verdad de Dios en sus corazones todavía, pero vean el último punto. Se envanecieron en sus razonamientos y por último su corazón fue entenebrecido, ¿sí? Dice el texto original, y su estúpido corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido del griego escotizo, que significa que se fue oscureciendo. Es decir, ya no hay más luz de la verdad de Dios en ese corazón, ya no hay más verdad de Dios en ese corazón porque ha sido rechazada. Y al ser rechazada la luz de Dios, la verdad de Dios en el corazón del hombre, comienzan las tinieblas y el hombre comienza a pensar y a decir estupideces, tonterías, y comienza a defender lo que es indefendible y comienza a caminar ya en una rotunda oscuridad en su vida. Esto es lo que sucede, ¿sí? Ahora, ¿qué sucedió cuando el hombre descendió a las tinieblas? Porque lo que hemos visto en este domingo, esta transición de la luz hacia las tinieblas, cualquiera diría, bueno, al apóstol Pablo, lo que estás hablando es totalmente terrible. ¿Y qué pasó con estos hombres cuando descendieron a las tinieblas? Una vez que estuvieron en las tinieblas, comenzaron a gritar, comenzaron a clamar a Dios: libéranos de estas tinieblas, ayúdanos, estamos presa de nuestros pecados. ¿Qué sucedió con estos hombres que fueron a las tinieblas? ¿Qué sucedió cuando el hombre rechazó la verdad de Dios que tenía en él, la luz de Dios que tenía en él? ¿Qué sucedió cuando el hombre dejó de darle gloria a Dios, dejó de darle gracias a Dios, dejó de reconocerlo, comenzó a envanecerse en sus razonamientos? ¿Qué pasó con este hombre? Y la respuesta que yo te daría sería esta: pues ¿qué sucedió con estos hombres? Pues lo mismo que te sucede a ti, lo mismo que me ha sucedido a mí, ¿sí? Lo mismo que te sucede a ti cuando rechazas la verdad de Dios. Lo mismo que te sucede a ti cuando rechazas la luz de Dios. Lo mismo que te sucede a ti cuando te dejas de considerar criatura de Dios. Lo mismo que te sucede a ti cuando dejas de darle gloria a Dios. Lo mismo que te sucede a ti cuando vives de acuerdo a tus especulaciones, a tus propios argumentos, a tus propios pensamientos. Lo mismo que te sucede a ti. ¿Qué es lo que te sucede a ti? No me vas a decir que te sientes mal, que dices, bueno, yo sé que no estoy caminando lejos de Dios, yo sé que no estoy haciendo la voluntad de Dios. No me engañes diciendo que te sientes mal, porque es todo lo contrario. ¿Qué sucede? Se creen sabios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué sucedió con estos hombres? Se creen sabios. Vean Romanos 1:22, y a partir del siguiente domingo, a partir del 22 en adelante, vamos a estar viendo qué sucedió con estos hombres que ya estaban en las tinieblas. Vean, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué sucedió con ellos? Se creyeron muy sabios.
Cualquier situación que se les corregía, necesitas buscar a Dios. No, luego lo busco a Dios. Yo soy más sabio. Oye, arrepiéntete de tus pecados, dale tu vida al Señor, deja estas relaciones que tienes que son pecaminosas. Mira, yo sé lo que estoy haciendo, profesando ser sabios, se sienten sabios, vivieron en sus tinieblas y dentro de sus tinieblas no había algún aspecto de dolor o algún aspecto de decir necesito volver a Dios. No, ahí está, la oscuridad los capturó, pero ellos se sentían sabios. Pero la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron totalmente necios, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar el próximo domingo con esta transición, con este camino de la luz a la oscuridad. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, nos está presentando aspectos muy graves, muy agudos, y lo que nosotros podemos ver es cómo el pecado, cómo el haber rechazado la verdad de Dios, cómo el haber rechazado la revelación de Dios, cómo el rechazar la luz de Dios, la revelación de Dios a nuestras vidas, cómo nos lleva a las tinieblas, ¿sí? Y esta es la razón por la que el día de hoy entonces muchas personas están en sus tinieblas, no sienten dolor por sus pecados, no sienten el deseo de dirigirse a Dios. No están. ¿Por qué? Porque ya están en las tinieblas y como vamos a estar viendo el domingo anterior, Dios ya los entregó a sus propios corazones, a sus propios pecados, ¿sí? Ahora, esto es el Evangelio de Dios. Quizás alguien diga, pero bueno, aquí solamente hemos visto cosas terribles. Bueno, el apóstol Pablo primero va a presentar la condición del hombre ante Dios, lo cual es totalmente terrible, y después presentará la oferta de la salvación, el prodigioso evangelio de Dios, cómo salva al hombre. Pero si el hombre no se siente culpable, bueno, ya estamos entendiendo por qué no se siente culpable. Yo deseo que cuando escuchen esta enseñanza, la lleven a su corazón, examinen su corazón y que hagan un análisis en su corazón, en verdad, de que puedan ver si no le estamos dando gloria a Dios, si no le estamos dando gracias a Dios, si nos estamos envaneciendo con nuestros razonamientos, si somos más dados a estarnos justificando con nuestras propias formas de pensar y no tenemos base bíblica para sustentar lo que estamos haciendo, porque entonces podría decirte vamos camino a un corazón entenebrecido, y un corazón entenebrecido es un corazón que está bajo la ira de Dios, y seguiremos explicando qué es estar bajo la ira de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por lo que nos permites aprender en este domingo. Señor, estos aspectos que presenta el apóstol Pablo suenan terribles todavía. Alguien con justa razón podría decir, bueno, pues lo que hemos visto en esta enseñanza, todo malo, no hay nada positivo. Pues no, porque está describiendo la condición del hombre y describiendo cómo el hombre y cómo cada uno de nosotros descendimos a las tinieblas de las cuales con la luz de tu evangelio tú un día nos rescataste. Pero Señor, ayúdanos a poder comprender, ayúdanos a poder entender, Señor, que si rechazamos tu revelación, que si rechazamos tus verdades en nuestros corazones, Señor, tendremos grandes consecuencias. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos a comprender, a entender el Evangelio para poder después compartir adecuadamente tu Evangelio. Prospera tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.